En las vastas llanuras del suroeste americano, donde el sol se derrama sobre un horizonte infinito, floreció un imperio. No era un imperio de piedra y mortero, sino de viento, hierba y sangre, forjado sobre el lomo de un caballo han, eran los comanches. A mediados del siglo XIX, su dominio era absoluto, un vasto territorio conocido como la Comanchería, que se extendía desde las praderas de Kansas hasta el norte de México. Para colonos, viajeros y otras tribus, su nombre era sinónimo de poder y temor. Jinetes legendarios, cuya destreza en la guerra no tenía parangón. Eran los señores de las llanuras, y su presencia definía la vida y la muerte en esta indómita frontera. Cuando la luna llena ascendía, tiñendo de plata los cañones y las praderas, una sombra se alargaba sobre la tierra. Era el comienzo de la luna comanche, el período del mes en que la luz nocturna permitía a sus partidas de guerra recorrer cientos de kilómetros con sigilo y velocidad. Partían en busca del verdadero tesoro de las llanuras en los caballos, que no solo eran su principal arma, sino también su moneda y símbolo de estatus. Sus incursiones eran una máquina económica perfectamente engrasada, una cultura de saqueo que sustentaba su sociedad. Los objetivos de estas incursiones eran claros y vitales para su supervivencia. Las manadas de caballos salvajes y los rebaños de ganado, robados de ranchos tejanos y haciendas mexicanas, eran la base de su riqueza. Mapas animados podrían mostrarnos la increíble extensión de sus correrías, rutas que se adentraban profundamente en territorio enemigo, demostrando una precisión estratégica y un conocimiento del terreno inigualables. Sin embargo, el botín más preciado y trágico eran las vidas humanas. La captura de mujeres y niños, tanto de asentamientos fronterizos como de otras tribus nativas, era una práctica común. Estos cautivos eran integrados en la tribu, adoptados o intercambiados, un elemento crucial para mantener su demografía y fortalecer sus lazos sociales. Lejos de ser un acto de simple bandidaje, la cultura del saqueo era el motor económico y social de la nación comanche. La acumulación de caballos, ganado y cautivos no solo garantizaba la supervivencia material de la tribu, sino que también era la principal vía para que un guerrero obtuviera prestigio, riqueza y estatus. Cada incursión exitosa bajo la luna llena era una demostración de poder, una reafirmación de su dominio y una pieza fundamental en el complejo engranaje que hizo de los Comanches la fuerza más formidable de las llanuras del sur durante más de un siglo. En las vastas y despiadadas llanuras del sur de Norteamérica, donde el horizonte se fusiona con el cielo, se escribió uno de los capítulos más dramáticos y a menudo olvidados de la expansión hacia el oeste. Durante casi 2 siglos, la frontera entre los asentamientos de Texas y Nuevo México y el territorio conocido como la Comanchería fue un escenario de conflicto constante, donde la vida pendía de un hilo. En medio de esta lucha por la tierra y la supervivencia, un destino particularmente desgarrador esperaba a muchas mujeres y niños. El cautiverio a manos de los temidos guerreros. El terror solía llegar con el amanecer o el crepúsculo. Incursiones rápidas y brutales caían sobre ranchos aislados y pequeñas comunidades fronterizas, sembrando el caos y la destrucción. En medio del fragor de la batalla, el objetivo principal no siempre era la aniquilación, sino la captura. Mujeres y niños eran arrancados violentamente de sus hogares, presenciando la muerte de sus seres queridos antes de ser atados y forzados a iniciar un viaje hacia lo desconocido. Estas cautivas comenzaba un calvario que pondría a prueba los límites de su resistencia física y espiritual. El viaje a la Comanchería era una prueba de fuego, una marcha forzada a través de un terreno implacable. Bajo el sol abrasador o el frío cortante, caminaban durante días, a menudo descalzas y con escaso alimento, empujadas por sus captores. El agotamiento y la desesperación eran compañeros constantes, mientras el paisaje familiar de las llanuras se transformaba en territorios remotos y hostiles, llevándolas cada vez más lejos de cualquier esperanza de rescate. A través de los años, algunas de estas historias emergieron de la oscuridad del olvido, convirtiéndose en leyendas trágicas de la frontera. Nombres como Rachel Plummer, Matilda Lockhart, la más célebre de todas, Cynthia Ann Parker, se convirtieron en símbolos de este fenómeno.
capturada en el infame ataque al Fuerte Parker, dejó un desgarrador relato escrito de su sufrimiento. Matilda Lockhart, de vuelta en un lamentable estado, desencadenó una masacre por la brutalidad de su trato. Y Cynthia Annie Parker, capturada a los 9 años, se convirtió en una mujer comanche, esposa de un jefe y madre de Quanah Parker, el último gran líder de la nación. El impacto inicial del cautiverio era abrumador. La pérdida de la familia, el hogar y la identidad sumía a las cautivas en un estado de shock y profunda pena. Sus rostros reflejaban la confusión y el miedo ante un futuro incierto, un destino que ahora estaba enteramente en manos de sus captores. El destino de estas mujeres no fue uniforme. Varió desde la esclavitud y la muerte hasta la adopción y la integración en una nueva familia y cultura. Para algunas, el cautiverio fue un infierno sin fin, mientras que para otras, como Cynthia Ann Parker, la línea entre la víctima y el miembro de la tribu se desdibujó hasta desaparecer, haciendo de su eventual rescate una segunda y aún más dolorosa captura. Estas historias, complejas y desgarradoras, nos obligan a mirar más allá de la simple narrativa de héroes y villanos, revelando las profundas cicatrices humanas que dejó la conquista del oeste americano. El destino de las mujeres capturadas por los comanches en vida en cautiverio. Esta es la historia de una existencia forzada, una lucha diaria por sobrevivir en un mundo completamente ajeno. Al ser llevadas a los campamentos nómadas, las cautivas se enfrentaban a una realidad brutal. Sus vidas anteriores desaparecían, reemplazadas por una rutina de trabajos forzados y una posición en el escalafón más bajo de la sociedad comanche. Las tareas diarias eran extenuantes y constituían la base de la economía de la banda. Las mujeres cautivas eran responsables de curtir las pieles de bisonte, un proceso arduo que requería fuerza y resistencia. Recolectaban leña y acarreaban agua desde fuentes lejanas. Preparaban los alimentos para toda la familia y cosían la ropa de piel y los tipis. Era un ciclo incesante de labor física, supervisado de cerca por las mujeres comanches, quienes imponían su autoridad y transmitían las costumbres de su pueblo. En este contexto, cualquier muestra de debilidad o rebeldía era castigada severamente, reforzando la jerarquía social y el dominio sobre las recién llegadas. Para los más jóvenes, el cautiverio podía tomar un camino diferente, aunque igualmente desarraigador. Los niños y niñas capturados a menudo eran integrados en familias comanches a través de un proceso de adopción. Este mecanismo no solo servía para reemplazar a miembros de la familia perdidos en batallas o por enfermedades, sino también para fortalecer numéricamente a la banda. Los pequeños aprendían el idioma, las tradiciones y las habilidades esenciales para la vida en las llanuras, mientras que algunos eran tratados con una dureza que buscaba borrar su pasado. Otros, especialmente los más jóvenes, encontraban cierta aceptación y llegaban a ser considerados miembros plenos de su nueva familia. El matrimonio representaba otra faceta del cautiverio, una compleja estrategia de supervivencia para las mujeres jóvenes. Casarse con un guerrero comanche podía significar un ascenso en la precaria estructura social, ofreciendo una relativa protección y un estatus superior al de una simple esclava. Estas uniones, lejos de cualquier romanticismo, eran arreglos pragmáticos. Para la banda, representaban la consolidación de alianzas y la integración de nuevos miembros. Para la mujer cautiva, era un camino hacia una nueva identidad, forjada entre la pérdida de su origen y la necesidad de adaptarse para seguir adelante en una existencia que nunca eligió. Su rol como esposas y madres las convertía en puentes culturales, aunque su vida seguía marcada por el eco de todo lo que habían perdido. Voz en off, tono narrativo y evocador. Tras la brutalidad de la captura, la idea del regreso era una llama que algunas cautivas mantenían viva a toda costa. Sin embargo, escapar de la comanchería era una proeza casi imposible. El terreno, vasto e implacable, se convertía en un carcelero más, un desierto sin fin donde la soledad y la falta de recursos podían ser tan letales como los propios guerreros. Las escenas de intentos de fuga eran a menudo desesperadas, travesías solitarias bajo un sol abrasador
o noches heladas, con el constante temor a ser descubiertas. Quienes fracasaban enfrentaban consecuencias terribles, desde castigos físicos que servían de ejemplo, hasta una vigilancia aún más estricta que ahogaba cualquier futura esperanza de libertad. Paralelamente, desde los asentamientos fronterizos o los fuertes del ejército, se organizaban misiones de rescate, partidas de hombres a caballo, a menudo rangers o familiares desesperados. Seguían rastros casi invisibles, a través de llanuras y cañones. Localizar los campamentos nómadas comanches, siempre en movimiento, era una tarea titánica, y aun cuando se lograba, la negociación para la liberación era un proceso incierto y peligroso. Con el tiempo, surgió un complejo sistema de comercio y rescate. Un mercado sombrío donde la vida humana tenía un precio. Los cautivos se convirtieron en una valiosa mercancía, una moneda de cambio en las intrincadas redes comerciales de las grandes llanuras. Intermediarios, como los comancheros de Nuevo México u otros grupos indígenas, desempeñaban un papel crucial, facilitando las negociaciones entre los comanches y las familias de los cautivos. Se intercambiaban personas por bienes manufacturados, armas, municiones, caballos o mantas. Para las familias, estos encuentros eran una mezcla de esperanza desgarradora y profunda desesperación. Ahorraban durante años para reunir el rescate, viajando a puntos de encuentro peligrosos con la única ilusión de volver a abrazar a un hijo, una esposa o una hermana, sin saber si la encontrarían con vida o si el precio exigido estaría a su alcance. Para aquellas que finalmente eran rescatadas o liberadas, el regreso a la sociedad blanca no era el final del calvario, sino el comienzo de uno nuevo. Tras años de cautiverio, muchas experimentaban una profunda disonancia cultural. Se sentían extrañas en un mundo que ya no reconocían, enfrentando el rechazo o la desconfianza de su propia gente. A estas mujeres se las conoció como indios blancos, individuos atrapados entre dos mundos, que habían adoptado las costumbres, la vestimenta y hasta la lengua comanche, sintiéndose ajenas a su cultura de origen. El impacto psicológico era devastador, una herida invisible marcada por el trauma y una profunda crisis de identidad. Con la mirada perdida en el horizonte, su sentido de pertenencia estaba fracturado para siempre. Hubo casos documentados de mujeres que, una vez civilizadas, intentaron escapar para regresar con sus captores, y otras que eligieron voluntariamente permanecer en la comanchería, el único hogar que ya sentían como propio. En las vastas y despiadadas llanuras del oeste americano, se escribió uno de los capítulos más dramáticos y complejos de la historia de la frontera, el destino de las mujeres capturadas por la nación comanche. Estas historias, a menudo reducidas a simples relatos de salvajismo y rescate, son en realidad profundos dramas humanos sobre la identidad, la supervivencia y el choque insalvable entre dos mundos. La famosa Cynthia Annie Parker, un caso emblemático. La historia de Cynthia Annie Parker es quizás la más emblemática. Capturada en 1836 con solo 9 años, fue adoptada por los comanches y se convirtió en Nadwa, una mujer respetada dentro de la tribu. Su vida se entrelazó completamente con la de su nuevo pueblo. Ann se casó con el jefe Petanocona y dio a luz a 3 hijos, entre ellos el legendario Quanah Parker. Sin embargo, su destino dio un giro trágico en 1860, cuando fue rescatada a la fuerza por los Texas Rangers. Separada de sus hijos y de la única vida que conocía, Cynthia Annie nunca pudo readaptarse a la sociedad blanca. Su infelicidad fue profunda y murió de pena y desnutrición, simbolizando el desgarro cultural y la pérdida irreparable que supuso este conflicto. El legado de Quanah Parker, Ponchi, Entry, Dois Mundus. El legado de esta tragedia encontró una nueva dimensión en su hijo. Quanah Parker, criado como un guerrero comanche, luchó ferozmente para defender a su pueblo. Tras la rendición final, demostró una asombrosa capacidad de adaptación sin renunciar a su herencia. Como último gran jefe comanche, se convirtió en un líder pragmático y un puente entre su cultura y el gobierno de Estados Unidos. Quanah negoció los derechos de su gente en la reserva, fomentó la educación y la agricultura, y al mismo tiempo preservó las tradiciones espirituales comanches. Su vida es el testimonio de la compleja herencia cultural que surgió del cautiverio. El impacto duradero en la frontera
y más allá. Las historias de las cautivas tuvieron un impacto profundo y duradero en la mentalidad de la frontera. Alimentaron el miedo en los asentamientos y reforzaron la narrativa de salvajes contra civilizados, sirviendo como justificación para la expansión territorial y las campañas militares. Pero más allá del miedo, dejaron una herencia tangible. La presencia de descendientes de mujeres como Quinty Anne Parker entre los comanches de hoy es un recordatorio vivo de que estas historias no son solo parte del pasado, sino que continúan resonando en el presente a través de lazos de sangre y memoria cultural. Conclusiones en una mirada retrospectiva al drama humano. Al mirar hacia atrás, el drama de las cautivas comanches se revela en toda su complejidad moral. No hay héroes ni villanos claros, solo individuos atrapados en circunstancias extremas, forzados a tomar decisiones imposibles para sobrevivir. Estas historias nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad, la pertenencia y lo que realmente significa ser salvaje o civilizado. Nos dejan con la imagen imborrable de un mundo perdido, el de la comanchería, y el eco de las vidas transformadas para siempre por el inevitable y violento choque de culturas.